Muy buenos días, hermanas. Vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio de la doctrina de la Iglesia y vamos a ver en primer término el servicio de la Iglesia, y esto dividido en dos partes: su servicio a Dios y su servicio a los hombres. Y leemos ahí en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y quien presenta un sacrificio es un sacerdote. Y aquí, como se hace un llamado a todos los hermanos, en el Nuevo Testamento todos los cristianos, todos los creyentes, somos vistos por Dios o constituidos por Él como sacerdotes. Así lo dice la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículos 5 al 9, y asimismo también Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio era una jerarquía que estaba sobre la nación y servían bajo la autoridad del sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, cada creyente es un sacerdote para Dios, y toda la compañía de sacerdotes que ministran en el Nuevo Testamento están bajo la autoridad de Cristo, que es el verdadero sumo sacerdote, de quien todos los demás sumos sacerdotes solo eran tipos. Bueno, el sacerdocio del creyente está dividido en tres partes. La primera parte es el servicio de sacrificio, la segunda parte es el servicio de adoración y la tercera es el servicio de intercesión. El creyente ha sido santificado como sacerdote, purificado de una vez para siempre en el momento que recibe la salvación, y en virtud de su salvación es apartado para Dios. Veamos lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento, la purificación de los sacerdotes se hacía al empezar su oficio, purificándolos de una vez por todas por un baño completo, que era administrado por otro. Así dice Éxodo 29:4. Sin embargo, aunque estaba completamente bañado, se requería que se limpiara con un lavamiento parcial en el lavacro de bronce, y eso antes de emprender cualquier servicio sacerdotal. Así, el creyente, aunque enteramente purificado y perdonado al ser salvo, tiene que cumplir con la exigencia de confesar todo pecado conocido en todo tiempo, a fin de mantenerse puro y en buenas condiciones para tener comunión con Dios. Este sacrificio de sí mismo que menciona Romanos 12:1 de todos los creyentes es una autodedicación, y esto se requiere que esto sea en forma voluntaria. Además de ofrecerse a sí mismo como sacrificio, también el creyente puede hacer un sacrificio de alabanza, que es un fruto de labios que confiesa su nombre. Así dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y Pablo en Filipenses 4:18 habla de otro tipo de sacrificio también, lo que los filipenses le habían enviado para su sostenimiento. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y finalmente, las buenas obras, particularmente la ayuda que se presta a otros, también Hebreos 13:16 lo llama sacrificios. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Está también el servicio de adoración.
Nuestro Señor Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, le dijo, ahí en Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En ese tiempo la adoración no está confinada a servicios sagrados en alguna construcción especial, o tampoco es una cuestión de forma o de circunstancias, sino en esas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, a partir del versículo 4, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La adoración puede ser aquella acción de gracias que reconoce los beneficios recibidos con un corazón lleno de agradecimiento, y a veces también es la apreciación de la persona de Dios sin consideración de los beneficios recibidos de parte de Él. A veces la acción de gracias se expresa por beneficios recibidos, beneficios de tipo material, otras veces por beneficios o bendiciones espirituales. Por ejemplo, Pablo usa la frase gracias a Dios en relación con Cristo, el don inefable, ahí en 2 Corintios 9:15. También en relación a la victoria obtenida sobre el sepulcro y que fue asegurada por medio de la resurrección. 1 Corintios 15:57 dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también en conexión con el triunfo presente que es nuestro por medio de Cristo. 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. También expresa acción de gracias por los creyentes. Allí en 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3, 9 dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y en 3:9 dice así: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Hay dos características preponderantes de la acción de gracias que el Nuevo Testamento menciona. Uno, la acción de gracias debe ser incesante. Y esto en razón de que la persona de Dios, que es digna de adoración, no cambia y sus beneficios nunca cesan. Y puesto que la abundante gracia de Dios redundará para gloria de Dios por la acción de gracias de muchos. Ahí como dice 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda característica es que las acciones de gracias deben ser ofrecidas por todo, como se dice en este último versículo que leímos, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta alabanza que honra a Dios puede ser ofrecida solamente por los que son salvos y que están llenos del Espíritu, como dice Efesios 5:18 al 20.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está también el servicio de intercesión. Esto es la oración en la que no solamente tenemos acción de gracias, alabanza, adoración y petición por nuestras propias necesidades, sino también presentamos las necesidades de otros. Esto es la intercesión. Y puede ser por hermanos creyentes y puede ser también por todos los hombres. Como un ejemplo de intercesión por los creyentes tenemos a Epafras, ahí en el capítulo 4 de Colosenses, versículos 12 y 13 dice así: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Muestra un gran interés por los creyentes, rogando encarecidamente como un servicio a Cristo esto, y conociendo lo que Dios quiere para los creyentes, conociendo la voluntad de Dios, y esto con un celo, una gran solicitud. Y en primera a Timoteo capítulo 2 se menciona la oración por todos los hombres. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y esto, si uno sigue leyendo el contexto, es porque Dios tiene el deseo de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la oración debe dirigirse en ese sentido para todos los hombres, pidiendo que ellos puedan ser alcanzados por el Evangelio. Hasta aquí lo que se refiere al servicio de los creyentes en relación a Dios. Veamos ahora en relación a los hombres. El servicio a los hombres, ya hemos mencionado algunas cosas en relación a esto también. Entonces brevemente mencionaremos lo siguiente. Según Romanos 12 del 1 al 8 hay un orden divino en relación a la verdad de la dedicación del creyente a Dios, de su presentación ante Él como un sacrificio vivo y el hecho de que Dios pueda usarlo en el servicio a otros. Después del tema de esta autodedicación del creyente a Dios, después de esta verdad, se introduce el tema de la concesión de dones para el servicio. Y hay que observar algo importante aquí, que es el uso de la palabra don, en el sentido que se le da en la Biblia, y la diferencia con la manera común en que se usa. Se entiende a veces o casi siempre como un don, alguna habilidad natural recibida por nacimiento y que capacita a una persona para hacer cosas específicas. Pero en el uso bíblico es el Espíritu el que realiza un servicio y usa al creyente como un instrumento. No se trata de que el creyente obre solo, ni siquiera que haga algo con la ayuda del Espíritu. El servicio cristiano se presenta como una manifestación del Espíritu. Así dice 1 Corintios 12:7. Del mismo modo que el carácter cristiano es un fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22 al 23. Los creyentes no han sido todos designados para hacer la misma cosa. Hay una diversidad de dones como se presenta, por ejemplo, aquí en Romanos 12, 6 al 8, en 1 Corintios 12, del 4 al 11 y en Efesios 4, 11. Primero a los Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, de manera implícita se entiende que si uno quiere servir por deseo propio en algún tipo de servicio para el cual Dios no le ha otorgado dones, ese servicio será sin provecho. La exhortación más general y más aplicable a cada creyente
es que seamos llenos del Espíritu. En ese caso, los dones que hayamos recibido de parte de Dios estarán en actividad para provecho de la iglesia. Hay diferentes listas en la Escritura sobre ministerios y dones. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto con respecto a un propósito general, dice, a fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí en este último versículo, que es el versículo 12, se nos dice que todos los santos, todos los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una tarea que realizar en la obra del servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, se menciona una lista de dones o más bien manifestaciones del Espíritu. En Romanos 12, del 6 al 8, se mencionan algunos dones también, el de profecía, el de servicio, el que enseña, la exhortación, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. De todos estos ministerios y dones, los primeros, los que se mencionan en Efesios 4:11, ministerios de la palabra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Me parece que los dos primeros apóstoles y profetas tuvieron que ver con un carácter fundacional o para fundar la iglesia en sus inicios, tal y como Efesios 2:20 dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que cada creyente debe buscar es primeramente ofrecerse a sí mismo, a Dios como un sacrificio vivo, y después tener esa disposición al servicio, y es la forma más segura en que Dios podrá guiarnos e identificar cuál es la voluntad de Dios para nosotros en el servicio dentro de la iglesia.